Esta noche, en Desde las Cámaras, continúa la discusión en torno al paquete presupuestal 2021. El detalle sobre el estreno del libro Transición y Cambio del Congreso Mexicano. Y platicaremos con el diputado Sergio Gutiérrez Luna sobre los derechos político-electorales de los mexicanos residentes en el extranjero. Comenzamos. El debate más importante en Cámara de Diputados es el paquete presupuestal 2021. Tras la designación de Mario Delgado como presidente nacional de Morena, los diputados federales de este partido eligieron a Ignacio Mier Velasco como coordinador de la bancada. Ignacio Mier, originario de Puebla, estará también al frente de la Junta de Coordinación Política, el órgano colegiado más importante de San Lázaro. Y precisamente a la Cámara de Diputados regresó la miscelánea fiscal, luego de que los senadores de la República eliminaran las facultades de autoridades fiscales para tomar imágenes o material para comprobar notificaciones a contribuyentes. La Cámara Alta también redujo la tasa de retención del ISR para plataformas digitales. En el debate, así calificaron los senadores al paquete fiscal. El paquete fiscal 2021 sin duda se caracteriza principalmente por no aumentar ni crear nuevos impuestos, como ha sido la política actual del gobierno, buscando con esto no afectar a los mexicanos, sobre todo a los más vulnerables. Estamos en condiciones excepcionales y este paquete económico es un paquete económico inercial que no trae ningún apoyo para los mexicanos. Se mantiene el compromiso de fortalecer la capacidad recaudatoria. Pronto México dejará de ser el último lugar en recaudación fiscal entre los países de la OSD. Es así como la minuta que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2021 fue devuelta a la colegisladora, que ya se apresta a llevar a cabo las discusiones de manera formal. Mientras tanto, en Parlamento Abierto, el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, expresó: Hemos escuchado a lo largo de este Parlamento Abierto propuestas muy interesantes que serán analizadas a detalle, no solo por las y los integrantes de esta comisión, sino muy seguramente por legisladores del resto de las comisiones ordinarias. En la Cámara de Diputados tenemos el compromiso de aprobar un presupuesto de egresos que atienda de la mejor manera las necesidades de la población y vigilar que tenga un adecuado ejercicio. La fecha límite para su aprobación en el Pleno es el 15 de noviembre. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Ahora vamos con el comentario de nuestra analista en finanzas, Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Desde la semana pasada, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados inició una sesión permanente. Evidentemente esto es para revisar punto por punto el presupuesto y empezar el proceso de aprobación que debe quedar finiquitado el caso del presupuesto a más tardar el 15 de este mes de noviembre. Es, digamos, bajo ley de responsabilidad hacendaria, presupuesto y responsabilidad hacendaria, son los plazos específicos que se determinan. Hay una fuerte presión, sobre todo de los gobernadores de la llamada alianza, para que se revise la asignación presupuestal de la bolsa que es repartible a los estados y municipios, lo que se conoce como recaudación participable. Dado que el presupuesto de ingresos está contemplando una reducción de apenas, de hecho, en impuestos sobre la renta y en IVA, no hay esperada una reducción, por el contrario, hay un incremento aproximado de 1% respecto al presupuesto que estará terminando este año. Sin embargo, el reclamo más importante es que se está previendo un recorte del 10% en la asignación de las bolsas entregables a los estados y municipios, cuando la Federación se está asignando un incremento de aproximadamente 3% en proyectos federales o programas de carácter federal con estímulos o con subsidios. La crítica es muy fuerte. Yo creo que hoy justamente en la Cámara habrá mucha presión, inclusive de los propios integrantes de Morena,
que pues de parte de sus propios estados tendrán la presión para que se reasignen algunos recursos. Creo que la parte más difícil va a ser carreteras, educación, seguridad pública, seguro, más salud. Entre estos 4 rubros, el presupuesto se está llevando, el presupuesto de gasto corriente, digamos, más el de inversión, se está llevando aproximadamente un 25% del presupuesto público. De ahí que si vemos que la bolsa repartible es cada vez más pequeña, el otro 75% ya son pagos de nóminas, pagos de deudas, pagos de compromisos financieros o asignaciones obligatorias de ley como pensiones, etcétera, pues entendemos por qué la presión política es muy fuerte sobre una parte muy pequeña de los recursos. Y más en esta coyuntura, donde la crisis económica hace que muchas empresas bajen la capacidad de pago de impuestos y los trabajadores, por supuesto, también. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El presupuesto debe convertirse en una herramienta para el desarrollo económico. En ello participa el Congreso de la Unión a fin de enviar recursos a los sectores productivos que impulsen el bienestar social. Pero ¿cómo lo pueden lograr los legisladores? De ello platicará con nosotros el senador Erandy Bermúdez Méndez, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República. La ley de ingresos nos dice a los mexicanos de dónde se tomará el dinero para que el Ejecutivo Federal pueda destinar el recurso a las distintas áreas y prioridades que él considera que se puede llevar a cabo. Hay que también señalar que la ley de ingresos muchas veces, y esta no es la excepción, se vuelve una carta de buenas intenciones. ¿Por qué lo digo una carta de buenas intenciones? Porque el Ejecutivo planea cómo se va a hacer llegar de ingresos para poder cumplir los gastos. Y entonces empieza a planear de acuerdo a variables que no necesariamente son reales o se ajustan a la realidad, o muchas veces son, por eso lo digo, buenas intenciones. Y uno de ellos, se planea que se va a tener un crecimiento del 4.6%. México no ha tenido un crecimiento del 4.6% del PIB en los últimos 6 años. No hemos tenido un crecimiento de esa magnitud. De hecho, los países más optimistas de América podrían estar creciendo al 3%, los que han hecho la tarea de poder ayudar a las empresas y a que no se puedan perder los empleos. Segundo, se habla de una extracción de petróleo de 1.800 millones de barriles diarios. Esa extracción en México la teníamos hace 4 años, hoy no la tenemos. Se habla que tendremos un precio del petróleo crudo de $42, lo cual también hay que recordar, tampoco es algo que se pueda estar cumpliendo, por eso hablo que es una carta de buenas intenciones. Estas variables lo que hacen, Víctor, es que al momento de ponerlas en esta ley de ingresos, nos permite en aritmética pura poder saber o poder pronosticar que el gobierno tendrá cierta parte de ingresos. Hay que recordar que, por ejemplo, las 3 grandes fuentes de financiamientos que este gobierno está planeando es el IVA, 1.9 billones, el ISR, alrededor de 956 mil millones, y el endeudamiento, 756 mil millones. Recordemos que el presupuesto de egresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y con la ley de coordinación fiscal que veníamos o que tenemos, se venía transitando por una simple y sencilla razón. En la Cámara de Diputados, como se llamaba en la noche de los cuchillos largos, todavía había una redistribución de recursos para municipios y estados. En los 2 últimos años, ese tema ya no existe. Entonces, por eso la preocupación de las entidades federativas de que no está llegando el dinero como lo dice la ley de coordinación fiscal y que es algo muy preocupante. De 100 pesos se recaudan, 80 pesos se queda la federación, 15 pesos van para las 32 entidades federativas y 5 pesos se distribuyen entre los 2.500 municipios del país. Esta es una clara preocupación porque la autoridad más próxima del ciudadano siempre es el presidente municipal y los gobernadores. Y en el momento en que el presidente de la República deja de lado estos recursos,
bueno, pues estás dejando de lado obras tan importantes en municipios, en estados como urbanizaciones, aguas potables, electrificación, drenajes, que todavía hay un rezago importantísimo. Y desgraciadamente ahí, que es lo que muchas veces el ciudadano quiere ver tangible, no lo está viendo. En el tema del campo es un tema bien preocupante. Déjame te doy un dato: 27 millones de mexicanos viven y o dependen del campo. Casi una cuarta parte de la población del país vive del campo. Y solamente a la Secretaría de Agricultura, del último presupuesto del presidente Peña el presidente Peña a Agricultura le destinó 70,000 millones, hoy se le están destinando 46,000 millones de pesos. Si lo dividimos entre los ciudadanos que viven y o dependen del campo, es otra de las asignaturas muy complicadas. El tema de la educación, otro tema muy complicado. Y bueno, hoy vemos el tema del Internet. El Internet donde hoy tú y yo, hoy nos estamos comunicando a través de este medio tan importante que nunca creímos hasta que llegó la pandemia lo importante que se iba a convertir. En la Cámara de Diputados se hace una modificación, se deja en el 7%, pero aún así, este es un tema muy complicado, porque ¿quién va a ser el más afectado? La empresa, ¿a quién le va a bajar este impuesto? Pues al consumidor. Y el consumidor es los niños, los papás de muchos niños que están tomando las clases a través del Internet. Es importante canalizar los recursos presupuestales a las áreas prioritarias que requiere el país el año próximo, a partir de la Ley de Ingresos de la Federación, donde se estimule la política de estímulos fiscales y la de egresos con apoyo de recursos a los sectores sociales y productivos que generen crecimiento económico. La riqueza debe permear a toda la sociedad y de ahí está la responsabilidad del Poder Legislativo de la Unión. Se presenta el libro Transición y Cambio del Congreso Mexicano. Los detalles con nuestra compañera Claudia Ibet. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Un gusto, Adriana. Un gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Estamos por entrar a un año electoral. El 2021 será el año de las elecciones intermedias que nos permitirán renovar a 500 diputados federales, así como a los diputados locales de 15 congresos. Reanudarán su congreso local los congresos de Baja California Norte, Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Por lo anterior, es importante analizar los cambios del Congreso mexicano a lo largo de la historia, porque para construir el futuro es indispensable conocer el pasado. Desde la elección intermedia de 1997, los presidentes dejaron de contar con el apoyo mayoritario del Congreso de la Unión, hasta que se vino a romper con ello en el 2015. Fueron casi 2 décadas de multipartidismo parlamentario, periodo en el que el Poder Legislativo fue logrando cada vez mayor autonomía con respecto al Poder Ejecutivo. En la más reciente elección federal, la del 2018, el mismo partido que ganó el Poder Ejecutivo logró mayoría también en el Congreso de la Unión e incluso una mayoría de congresos estatales. Esta legislatura, por lo tanto, la que tomó posesión de San Lázaro en 2018 y concluye en 2021, es histórica, porque puso fin a un ciclo de 20 años de gobiernos en los que el presidente en turno no contó con el apoyo del legislativo, pero además, estos 500 diputados federales que actualmente nos representan son una legislatura histórica por 3 razones fundamentales. 1, han logrado la conformación de mayorías en temas indispensables de la agenda presidencial. 2, es esta la legislatura de la paridad. Por primera vez en la historia de nuestro país, se logró que las mujeres tomaran posesión de la mitad de los espacios de representación popular. Y 3, estamos frente a la legislatura que tendrá por primera vez en muchas décadas la oportunidad de reelegirse. Algo que se pretende abone al profesionalismo parlamentario, en legisladores conocedores de su oficio. Ya veremos. Es así como hemos vivido transiciones importantes en la historia del Congreso mexicano, para que este sea un espacio en el que las negociaciones poco a poco le sirvan más al país y menos al sistema de partidos. Necesitamos como sociedad crear nuevos esquemas de interacción entre ciudadanía y órganos legislativos, para que personas como usted y como yo podamos vigilar los trabajos del Congreso de la Unión y los congresos locales, y así tomar decisiones informadas rumbo a las próximas elecciones del 2021. El Congreso mexicano nos ha demostrado ser camaleónico
a través de la historia. Por lo que aquí estaremos, Adriana, para analizar la próxima transición legislativa que cada vez está más cerca. Así es, Claudia, sin duda estas intermedias serán de las más relevantes de la historia contemporánea de nuestro país. No se vaya, vamos a un corte comercial y a nuestro regreso estará con nosotros el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien nos va a platicar sobre los derechos político-electorales de los migrantes que viven en el extranjero. ¿Qué queremos con esto? Que los partidos políticos propongan en sus listas 10 candidatos para que según el porcentaje de votación que tenga cada partido, se asigne un número determinado de diputados y que en total tengamos 10 diputados migrantes de la nación que vivan en Estados Unidos, que tengan un arraigo ya con las comunidades latinas del otro lado y que puedan estar aquí en la Cámara de Diputados defendiendo sus derechos, opinando y también teniendo voz, porque la aportación económica que ellos hacen al país es fundamental. Oriundo de Minatitlán, jarocho de corazón, donde las olas vienen y van, abogado de profesión. Tierra del tamal de Coyol, por su tierra es diputado. Sergio Gutiérrez Luna es hoy nuestro invitado. Gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos de regreso del corte y esta noche nos acompaña aquí vía Zoom el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Adriana. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Sergio, en días pasados subiste una iniciativa para garantizar los derechos político-electorales de nuestros connacionales que viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Platícanos un poco de qué se trata esta iniciativa y cuál sería la relevancia, ya que es un cambio a la Constitución. Mira, creo que tenemos nosotros una deuda histórica con nuestros paisanos que están en el otro lado. ¿Por qué? Porque destacadamente, sobre todo ahorita en el tema de la pandemia, las remesas han aumentado. El dinero que ellos inyectan a la economía mexicana es fundamental para que se mueva la economía. Y lo que nosotros queremos hacer es justamente corresponderles, contribuirles para que ellos puedan tener presencia política en México. Durante mucho tiempo han exigido ellos que se cree o que institucionalicemos el tema del diputado migrante, un diputado que sea de origen mexicano, que viva en Estados Unidos y que tenga un arraigo en aquella comunidad, pero que a la vez puede estar en la Cámara de Diputados representando los intereses y que sea una voz que se escuche. Entonces, nos juntamos diversos diputados para proponer una iniciativa de reforma a la Constitución, donde estamos planteando que se agreguen 10 diputados migrantes de la nación, así los llamamos, sin aumentar el número de diputados, es decir, que sean diputados de representación proporcional o plurinominales, como se les conoce, que sean 10. Y los restantes, que son los que se eligen en México, sean 190 para sumar los 200 diputados en total. ¿Qué queremos con esto? Que los partidos políticos propongan en sus listas 10 candidatos para que según el porcentaje de votación que tenga cada partido, se asigne un número determinado de diputados y que en total tengamos 10 diputados migrantes de la nación que vivan en Estados Unidos, que tengan un arraigo ya con las comunidades latinas del otro lado y que puedan estar aquí en la Cámara de Diputados defendiendo sus derechos, opinando y también teniendo voz, porque la aportación económica que ellos hacen al país es fundamental. Sergio, es muy importante la representación de estas figuras en Estados Unidos, pero tendrían que hacer campaña en Estados Unidos. ¿Cómo sería la logística para su elección? Como son diputados de representación proporcional, no tienen que hacer campaña. Finalmente, ese es otro tema. Estamos proponiendo que se consagre a nivel constitucional el derecho que tienen nuestros connacionales en el extranjero para votar. Ya se ha llevado a cabo ejercicios de votación. En el 2018 tuvimos 110,000 votos más o menos que se emitieron en la elección presidencial. Lo que queremos es que pueda ampliarse esa votación para que voten no solo en la elección presidencial y de senadores, sino también en el caso de la elección de diputados federales. Tomando en consideración que hay aproximadamente 38 millones o casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, estamos hablando de que potenciar
su derecho para que puedan ser votados, sería algo que vendría a nutrir la participación política ya de todos los mexicanos. Hay mexicanos que estamos aquí en nuestro país, pero también son mexicanos los que están en Estados Unidos esforzándose para poder mantener a sus familias que están aquí en México. Entonces, ¿qué queremos? Que voten, que puedan votar allá y también que puedan ser votados por ellos en las listas plurinominales que los partidos propongan y que tengan su representación aquí en la Cámara de Diputados. Entonces tendríamos diputados de Los Ángeles, de Houston, de Nueva York, de Chicago, donde están las comunidades más importantes de latinos, que tendrían su residencia allá y vendrían a sesionar aquí a México. Sin duda, Sergio, son familias que merecen y ameritan alzar la voz y para ello contar con un representante de la nación por la vía del Congreso. Sergio, están en plena discusión del paquete presupuestal. ¿Cómo viene en la parte de defensa de los derechos de los migrantes este paquete presupuestal? Mira, yo te diría que todavía no hay nada definitivo. Apenas vamos a iniciar la discusión en ese tema. Apenas hemos pasado la aprobación de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal. Platicaba hace un momento con el presidente de la Comisión de Presupuesto y estamos considerando que en los primeros días, por ahí de los 8, 10, 11, empecemos ya la discusión del presupuesto de egresos. Entonces, ahorita estamos considerando todas las necesidades que hay. Y evidentemente hay necesidades de nuestros migrantes, las vamos a atender, pero también atenderemos su derecho político de participar en México. Sergio, tu propuesta para proteger estos derechos político-electorales de los migrantes, ¿ya la discutiste, ya la socializaste con los otros partidos? ¿Cuándo se va a discutir y en su caso aprobar? Mira, hay varios partidos que están en la idea de apoyar esta iniciativa. Nosotros recabamos firmas de diputados adherentes, tenemos alrededor de 100 diputados que están impulsando esta iniciativa, entre 100 y 120, y a partir de eso vamos a empezar a construir los consensos. La presentamos la semana pasada, yo creo que esta semana tendremos que ir construyendo. Queremos organizar algunos foros donde participen esos liderazgos de Estados Unidos, donde participen esos mexicanos que están radicados allá y puedan ayudarnos a nutrir y a también sentirse parte de esta reforma. Esta reforma es para ellos. Esta reforma es el ir saldando la deuda histórica que los gobiernos han tenido con ellos. Ellos han de alguna manera contribuido al desarrollo del país y nosotros tenemos que retribuirles. Sergio, ¿es exclusivamente para diputados o también incluye la propuesta a senadores? Es solo para diputados porque, como tú recordarás, los senadores representan entidades federativas y pues en Estados Unidos no hay entidades federativas. Entonces, el tema de senadores quedaría tal cual como está. Solo sería para diputados federales. Sergio, una polémica que se ha vivido estos días, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la eliminación de estos fideicomisos. Queremos saber tu opinión, ¿por qué eliminar en lugar de corregir las malas prácticas? Mira, a ver, los fideicomisos han sido un botín que en muchos casos han sido demasiado desasiados. El caso del Fonden, 200,000 millones de pesos en observaciones en los últimos sexenios. ¿Cuál es la propuesta de este gobierno? Que los apoyos puedan llegar directamente a las personas que tienen esas necesidades. Ha habido cierta desinformación donde se habla que en realidad lo que se pretende es desaparecer esos recursos para ya no apoyar las causas que atendían los fideicomisos. Eso es falso. Las causas que se siguen atendiendo los fideicomisos, el apoyo al cine, a deportistas, el apoyo cuando hay desastres naturales, van a seguir dándose, solo que de manera directa y con otra fiscalización. A ver, es otro esquema. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Estamos acostumbrados o traemos una inercia de cosas que han venido sucediendo en el pasado. Y el pensar diferente puede costarnos un poco de trabajo. Yo lo que le digo al auditorio es que tengamos confianza que ese dinero va a ser optimizado para que rinda más en la satisfacción de las necesidades para la que ha sido previsto. Destacadamente se ha hablado del apoyo al deporte, a víctimas, a periodistas y en el tema del Fondo de Desastres Naturales, que va a seguir dándose.
Muy importante que se aclare porque, bueno, ante la opinión pública, este fideicomiso se desaparece y quedan volando estos miles de millones de pesos que no sabemos cómo se van a transparentar. Los fideicomisos actualmente, o bueno, hace unas semanas hasta que existían, los fiscalizaba la Auditoría Superior de la Federación. Este nuevo modelo, esta nueva forma de administrar estos recursos, ¿quién los va a fiscalizar, Sergio? Va a seguir siendo fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. Finalmente van a seguir siendo recursos federales. La única variación va a ser el mecanismo de entrega para llegar al destinatario final. Es decir, hay un peso que va a llegar a un punto y antes pasaba por estados o municipios o por terceros, a veces particulares, donde se complicaba el esquema de fiscalización y ahora va a ser directamente. ¿Cuál es a qué área, a qué sector va a privilegiar este presupuesto? Mira, sin duda los que menos tienen, a tratar de paliar la economía, los problemas económicos que tenemos y tratar de enfrentar las necesidades del país y el tema de la salud, importantísimo. Necesitamos de alguna manera reencauzar nuestra visión de la salud a partir de este fenómeno de la pandemia. Necesitamos invertir en la vacuna, necesitamos seguir atendiendo a los enfermos, seguramente los va a haber porque estamos en una pandemia, ya rebrotó en Europa. En México esperemos que no suceda, pero tenemos que estar preparados. Entonces, la salud y la economía van a ser los elementos que vamos a destacar en este presupuesto. Bueno, en México no ha habido rebrote porque nunca se ha detenido este crecimiento de los contagios. Diputado Sergio, pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. Te mando un abrazo, saludos, buenas noches. Se nos acabó el tiempo, pero no deje de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.